Estás sentado frente a la pantalla. Has abierto 5 pestañas diferentes en los últimos 10 minutos. Ninguna tiene que ver con lo que deberías estar haciendo. Sabes exactamente qué necesitas hacer hoy, pero hay algo invisible que te mantiene girando en círculos. Revisas el teléfono, vuelves a la pantalla, sientes esa tensión silenciosa en el pecho, ese ruido mental que nunca se detiene. No es cansancio físico, es algo más profundo. Es como si tu propia mente trabajara en tu contra, y lo peor es que ya te acostumbraste a esa sensación. ¿En qué momento dejaste de confiar en ti mismo? La mayoría de la gente piensa que el problema es la falta de disciplina, que si tan solo tuvieras más fuerza de voluntad, si fueras más motivado, si te levantaras más temprano, todo cambiaría. Pero eso está completamente errado. No es falta de disciplina, no es falta de motivación, no es que seas débil o perezoso. El problema es mucho más silencioso, mucho más invisible. El problema es que estás viviendo desde un estado mental que convierte cada decisión en una batalla. Estás operando desde un nivel de conciencia donde tu mente está constantemente en modo supervivencia, y desde ahí todo requiere esfuerzo, todo requiere lucha, todo se siente pesado. Existe un umbral psicológico, un punto de ruptura interna que la mayoría de las personas nunca cruza. No es algo visible, no es algo que puedas medir en números. Es un estado, un nivel de autoconciencia donde dejas de reaccionar automáticamente a todo lo que sucede y comienzas a elegir conscientemente cómo responder. Cuando cruzas ese umbral, la vida externa puede seguir siendo exactamente igual, pero tu experiencia interna cambia por completo. Las mismas circunstancias dejan de controlarte. El mismo trabajo deja de agotarte emocionalmente. Las mismas personas dejan de activar tus inseguridades, porque el cambio no está afuera. Nunca estuvo afuera. Piénsalo como un piloto automático defectuoso. Tu mente tiene programas antiguos, instalados hace años, que se activan sin tu permiso. Programas de evitación, programas de distracción, programas de autosabotaje silencioso. Y mientras esos programas corren en segundo plano, tú crees que estás tomando decisiones, pero en realidad solo estás reaccionando. Estás en piloto automático, y ese piloto no te lleva a donde quieres ir. Te lleva siempre al mismo lugar, al confort inmediato, al alivio temporal, a la ilusión de control. Y cada día que pasa así, ese piloto se vuelve más fuerte. Antes de cruzar ese umbral, la mente funciona en modo reactivo. Algo sucede afuera y tú respondes desde el impulso, desde la emoción inmediata, desde el miedo o desde la necesidad de sentirte bien ahora mismo. No hay espacio. No hay pausa. Hay solo una reacción automática. Te despiertas cansado y alcanzas el teléfono sin pensar. Alguien te critica y tu primer instinto es defenderte o huir. Tienes que trabajar en algo importante y tu mente genera 1000 excusas para posponerlo. No es que no quieras cambiar. Es que estás atrapado en un patrón donde cada decisión pequeña refuerza el mismo ciclo. Y ese ciclo no solo afecta lo que haces, afecta cómo te ves a ti mismo. Empiezas a creer que eres así, que no tienes control, que siempre será así, y esa creencia se convierte en tu identidad. Antes de ese umbral, la energía se va en ruido mental constante, preocupación sobre el futuro, arrepentimiento sobre el pasado, comparación con otros, juicio interno brutal. Tu mente nunca descansa porque está tratando de protegerte de amenazas que no existen, resolviendo problemas que no son reales. Y mientras tanto, lo que realmente importa queda sin atención. Las decisiones importantes se posponen, las conversaciones difíciles se evitan, el potencial se diluye en la rutina del alivio inmediato. Después de cruzar ese umbral, algo cambia en la textura de tu experiencia. No es que la vida se vuelva fácil, no es que desaparezcan los problemas, pero hay más espacio mental, más silencio interno. Cuando algo sucede, todavía sientes la emoción, pero ya no te arrastra. Hay una pausa, milisegundos de conciencia, donde puedes elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar. Y esos milisegundos lo cambian todo. Te despiertas y antes de alcanzar el teléfono, te das cuenta de que estás a punto de hacerlo. Y en ese darte cuenta, ya tienes la opción de no hacerlo.
Alguien te critica y sientes el impulso de defenderte, pero también sientes la opción de escuchar primero. Tienes que trabajar en algo difícil y sientes la resistencia, pero también sientes la posibilidad de comenzar de todas formas, sin negociar contigo mismo. La urgencia emocional disminuye, la necesidad de sentirte bien todo el tiempo disminuye, y en ese espacio que se abre aparece algo más valioso: intención, claridad, dirección. La vida externa puede ser exactamente la misma, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, los mismos desafíos. Pero tu relación con todo eso es completamente diferente, porque ahora estás presente, ahora eliges, y esa elección, repetida día tras día, construye una identidad diferente. Aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. Esto no es sobre hacer más, no es sobre agregar rutinas o hábitos o técnicas de productividad, es sobre convertirte en alguien diferente. La transformación real no ocurre cuando cambias tus acciones, ocurre cuando cambias tu identidad. Cuando dejas de ser la persona que necesita motivación constante y te conviertes en alguien que simplemente hace lo que debe hacer. Cuando dejas de ser la persona que se distrae con facilidad y te conviertes en alguien que elige dónde poner su atención. No es fuerza de voluntad, es autoconciencia. Es conocerte lo suficiente como para ver tus patrones, reconocer tus programas automáticos y decidir conscientemente cuáles sigues y cuáles no. Las acciones son consecuencias de quién eres. Y quién eres no es algo fijo. Es algo que construyes momento a momento, con cada pequeña decisión que tomas cuando nadie está mirando. Mira cómo funciona en la vida real. Dos personas enfrentan la misma situación, una fecha límite importante. La primera persona siente la presión, la ansiedad sube, y su respuesta automática es abrir redes sociales para aliviar esa tensión. No es una decisión consciente, es un programa ejecutándose. La segunda persona también siente la presión, también siente la ansiedad, pero hay una diferencia. Lo nota. Ve el impulso de escapar, lo reconoce, y elige quedarse con la incomodidad. Abre el documento y comienza a trabajar, no porque se sienta motivada, sino porque decidió hacerlo a pesar de cómo se siente. Misma situación, respuesta completamente diferente. ¿La diferencia? Estado mental, nivel de conciencia, identidad. O piensa en esto. Alguien te dice algo crítico. En el estado anterior, tu mente reacciona inmediatamente. Busca defenderse, contraatacar o huir. Sientes ese calor en el pecho, esa urgencia de responder. Pero en el estado consciente, sientes exactamente lo mismo, solo que ahora lo ves sucediendo. Ves el impulso, lo reconoces y eliges no seguirlo ciegamente. Eliges respirar. Eliges escuchar completamente antes de responder. No es que seas más paciente, es que eres más consciente. Y esto se aplica a todo. Al enfoque. Antes, cada notificación era una interrupción inevitable. Después, cada notificación es una elección de responder o no. A las relaciones. Antes, tus inseguridades dictaban cómo te comportabas con otros. Después, ves tus inseguridades pero no permites que te controlen. Al trabajo. Antes, hacías las cosas desde la resistencia constante. Después, haces las cosas desde la elección consciente. A la disciplina. Antes, necesitabas sentirte bien para actuar. Después, actúas independientemente de cómo te sientas. Cada área de tu vida se transforma no porque hagas cosas diferentes, sino porque las haces desde un lugar diferente, desde un estado mental diferente, desde una identidad diferente. Pero hay algo que necesitas saber. Muchas personas cruzan este umbral. Tienen momentos de claridad. Ven sus patrones. Se dan cuenta de cómo funcionan. Y luego, vuelven atrás. Porque la conciencia sin práctica sostenida se convierte solo en frustración. Porque es más fácil volver al piloto automático. Porque el cambio real requiere quedarse en la incomodidad de no saber quién eres cuando dejas de ser quien siempre fuiste. Y eso asusta. Entonces encuentran una distracción, un nuevo proyecto, una nueva excusa, y el ciclo continúa. La transformación no es un evento. Es un estado que debes sostener.
Y sostenerlo requiere más que un momento de inspiración. Requiere vigilancia silenciosa. Requiere volver, una y otra vez, al presente. El tiempo va a pasar de todas formas. Un año desde ahora, estarás un año más viejo. La pregunta es, ¿quién serás? ¿Seguirás siendo la misma persona, atrapada en los mismos patrones, quejándose de los mismos problemas? ¿O serás alguien que finalmente cruzó ese umbral y decidió quedarse del otro lado? No hay juicio en esa pregunta, solo consecuencias. Porque cada día que vives en piloto automático es un día que no recuperas. Cada decisión que tomas desde la inconsciencia construye una versión de ti que no quieres ser, y al final, lo único que realmente duele no es lo que hiciste, es lo que pudiste haber sido y nunca fuiste. El umbral sigue ahí, esperando. La pregunta no es si puedes cruzarlo, la pregunta es si lo harás.